La muerte es algo que los seres humanos enfrentamos en cualquier etapa de nuestra vida. Y es importante entenderla y poder lidiar con ella, especialmente en etapas donde la pandemia ha sacudido fuertemente la vida de todos nosotros. El día de hoy me acompaña el doctor Jorge Fierro, que nos va a platicar cómo lidiar con la muerte, el duelo inconcluso. Yo soy Catherine Vergara, periodista, y bienvenidos una vez más a Ser o No Sé. Este podcast con una dosis de conocimiento que nos ayudará a entender por qué somos como somos y cómo podemos ser una mejor versión de nosotros mismos. Me acompaña el doctor Jorge Fierro, psicólogo con doctorado en terapia de Gestalt y especializado en tanatología y terapia de parejas. Bienvenido. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias por acompañarnos. Primero, me gustaría que nos explicara qué pasa con nosotros cuando enfrentamos la noticia de la pérdida de un ser querido. Bueno, fundamentalmente lo primero que nos sucede es un shock, un golpazo emocional que nos saca de una estabilidad y de un equilibrio que tuviéramos anteriormente a la noticia o al evento. Lo primero que es eso, un shock que nos desestabiliza, nos hace perder pues una seguridad, nos confunde, es como una revolución de emociones y de pensamientos en donde es muy difícil tomar decisiones. Eso es lo que primero sucede cuando tenemos una noticia sobre la muerte, el fallecimiento o la pérdida de algo, más cuando es un familiar querido. Dependiendo de, digamos, la persona que se perdió, dependiendo del afecto que se tiene, del apego, es también las consecuencias de ese shock. Ya que no es lo mismo, ¿verdad?, perder, por ejemplo, a mi hijo, a mi esposa que amo, a perder a lo mejor al vecino que pues sí lo estimo, pero pues la liga afectiva, el vínculo afectivo no es tan intenso. Entonces, dependiendo de la persona, es también el golpe que recibimos. Y es importante también entender las etapas, ¿no? Cada quien pasa por unas etapas y es muy, muy importante aceptar cuando vemos a alguien que pierde un ser querido. Sucede mucho en las familias, por ejemplo, cuando hay la pérdida de un familiar y de repente ves cómo cada miembro de la familia está lidiando con el duelo de manera distinta. Sí, definitivamente cada persona va a vivir o experimentar el duelo de una manera muy singular. En una misma familia, cada miembro de la familia lo va a manifestar de manera evidente. Aunque sea, por ejemplo, se muere el abuelito, mi papá va a experimentarlo de una manera, yo lo voy a experimentar seguramente de una manera diferente, mi hermana lo va a experimentar de una manera diferente. Entonces, la experiencia del duelo es muy particular. Cada quien lo va a manifestar de manera muy propia, muy personal. Y lo que usted decía también es cierto, hay diferentes etapas. Hay varios tipos según diferentes autores, pero la más conocida es la que se habla de la negación, la tristeza, el coraje, la negociación y la aceptación. Entonces, un duelo necesita ser procesado. ¿Qué significa eso? Necesitamos vivir cada una de estas etapas. También la duración del duelo es muy variable. Habrá quien a lo mejor al mes pudiéramos decir que lo supera. Habrá quien a lo mejor a los 6 meses. Habrá otros que a lo mejor a los 2 años. Se estima que entre año y medio y 2 años un duelo se puede decir que se superó. Ahora, ¿qué significa que se superó un duelo? Cuando puedo recordar a ese ser que se murió, que falleció, lo puedo recordar pues seguramente con tristeza, pero ya sin sufrimiento. Lo puedo recordar y lo puedo extrañar, pero ya no me simbra, ya no me mueve, ¿sí? Entonces ahí podemos decir que el duelo fue superado, y para lograrlo definitivamente se tienen que pasar estas etapas, si no, no se va a lograr. Y se tiene que pasar por cada una de ellas. Así es. Interesante, es decir, que no es válido decir, bueno,
no pasé por el enojo, o quiere decir que no has pasado aún por el enojo, pero va a pasar en algún momento. Así es. Sí, se tiene definitivamente que vivir cada una de las etapas. No tienen que ser en el orden que les acabo de mencionar, no necesariamente, ¿verdad? Por ejemplo, la que sí suele ser muy común después del shock sería la negación, ¿sí? Donde la persona dice, no es posible que esto me esté pasando. No puedo creer que se haya muerto tal persona porque estaba muy bien. No lo puedo creer. Entonces son expresiones muy comunes que nos hablan de que hay una negación de la realidad. ¿Cuánto puede durar cada etapa? Es muy variable. Puede durar horas, puede durar días, puede durar meses incluso. Normalmente la negación dura unas semanas, no es tan prolongado. Pero de la negación la persona se puede brincar inmediatamente a la negociación. No tiene que pasar necesariamente por la tristeza y por el coraje. Y la negociación es, por ejemplo, si tiene creencias religiosas, Dios mío, si salvas a mi familiar, yo te prometo que voy a irme de rodillas al templo, o voy a dejar de fumar, o voy a hacer tal cosa. Ofrezco esto a cambio de esto. Y bueno, luego puede darse allí de manera también mezclada, pues sí, la tristeza y el coraje. Repito, no tiene que llevar un orden, pero sí es importante que cada una de las etapas se manifieste. Ahora, ¿qué pasa con cuando los duelos son inconclusos? ¿Qué es lo que estamos viviendo mucho durante la pandemia? ¿O es lo que vivimos quienes somos migrantes, que estamos a distancia y no podemos despedirnos de quien perdimos? ¿Es distinto el proceso o se vive de manera... Obviamente lo vivimos de manera distinta, pero ¿qué sucede en estos casos? Lo que pasa que en esas condiciones el duelo se complica aún más. ¿Sí? Si en condiciones fuera de pandemia a muchas personas se les complica la elaboración del duelo. ¿Sí? Hay personas que aunque no estemos en pandemia no aceptan la muerte. Dicen, no murió, o sea, no te puedo creer. Hasta que yo no vea, no sé, el cadáver puedo creer, y a veces ni así. Pero en las condiciones que estamos viviendo, donde por diferentes razones no podemos ir a ver a nuestros familiares, que sabemos de la noticia, el duelo se complica. Se complica porque no tenemos la posibilidad de cerciorarnos por nuestros propios sentidos que nuestro familiar falleció. Nos han informado. Entonces eso es una cuestión que afecta. Y otra es pues la dificultad de despedirnos. De a veces cuando nos dicen, pues mira, tu familiar le queda poco tiempo de vida, entonces pues te avisamos para que pues hagas algo, y normalmente las personas pues van, platican, a veces pues piden disculpas, oye, perdóname si te hice algo, o te perdono, o te quiero decir que te quiero mucho, o nunca te lo dije en vida, pero pues ahorita sí, en fin. Pero entonces cuando no hay esa oportunidad, digamos que todo ese tipo de emociones, todo ese tipo de intenciones y de deseos quedan estancados, quedan allí como guardados, en donde pues no se pudieron dirigir a la persona adecuada. Entonces complica el duelo lo que estamos viviendo. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, lo que podemos hacer es imaginarnos. Hay una cuestión que nos ayuda mucho, ¿sí? Una parte de nuestra mente, ¿verdad?, que le llamamos el inconsciente, una parte de nuestra mente no distingue la diferencia entre lo real y lo imaginado. No la distingue. Con frecuencia a mis alumnos les digo, por ejemplo, como a estas horas de la tarde, les digo, a ver, ¿quién se le antoja un plato de papas con sal, limón, salsa inglesa o no sé qué? Una botana. La inmensa mayoría de mis alumnos, por no decir que todos, empiezan a salivar. Y yo les digo, a ver, salivaste, o sea, pero ¿quién no está ese plato? Entonces, ¿qué pasó? La mente se imaginó que ahí estaba el plato y reaccionó en consecuencia. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Cuando no podemos, en la realidad, concluir los rituales que implica el duelo, como voy, me despido, etc. Cuando no puedo llevar a cabo los rituales, lo que queda es, y ya falleció mi familiar, inclusive ya me dieron hasta las cenizas, lo que puedo hacer es imaginarme que hablo con él.
imaginarme, yo sé, o sea, aceptar que, bueno, falleció, pero imaginarme que donde quiera que esté, ¿sí? Pues me va a escuchar y puedo decir, mira, en vida no te dije esto, pero ¿sabes qué? Te quiero decir esto y esto y esto, que te quise mucho, que te admiré, no sé, aunque ya haya fallecido. Claro, esta postura necesita que la persona, en este caso el doliente, tenga, digamos, una actitud flexible, porque si me pongo en un plan rígido, muy concreto, que digo, se murió y ya no hay nada que hacer y por más que diga cosas no me va a escuchar. Bueno, es una postura muy respetable, pero ahí sí, eso no nos va a ayudar. Pero ayuda. En esa rigidez no, pero en la otra que estoy mencionando, decir, bueno, puedo imaginarme que mi familiar está en alguna parte. Si soy de, no sé, de la religión católica, puedo pensar que mi familiar está en el cielo y me va a escuchar. Y entonces yo digo, donde quiera que estés, me despido de ti, te agradezco lo que me hiciste, lo que me diste. Escribir una carta también. Sí. Y también algo que nos ayuda, seamos rígidos o no, es aceptar las emociones que estamos teniendo y permitir que se expresen las emociones. Por ejemplo, estoy enojado porque la muerte me arrebató a mi ser querido, pues permitirme sacar mi coraje, pero de una manera que no afecte a otras personas, porque hay quienes están muy enojados porque la vida, la muerte, la suerte, la pandemia, los doctores no hicieron lo correspondiente. Entonces estoy muy enojado y trato de desquitarme, pues ahora sí que con quien se me ponga enfrente, y eso no puede ser. Entonces, bien canalizado, también puedo desahogarme de esa manera. Llorar, pues lloro. ¿Me permito llorar? Desahogarme. Yo creo que tienes muy buenos tips para cerrar en el caso de que nos sintamos mal. Si tenemos cosas estancadas, es permitirnos despedirnos nosotros mismos, sentir ese soltar poco a poco, aceptar los sentimientos y dejarlos ir. Entender que vamos a pasar sí o sí por todas las etapas del duelo y entender que cuando terminamos el duelo, o sea, es cuando recordamos sin sufrimiento. Exactamente. Tenemos que cerrar el episodio de esta semana, pero ¿qué les parece si continuamos este tema para el siguiente episodio? Y así traemos a un invitado muy especial que nos va a contar su historia. Yo soy Catherine Vergara. Esto fue Ser o No Sé, un podcast de Le Chat Magazine. Ya saben, nos vemos próximamente. Muchas gracias.